esta mañana es: ¿lo que eres, haces? En estos últimos tiempos, la mayoría de las personas vivimos una dualidad. No siempre reflejamos lo que somos haciendo las cosas que debemos hacer de acuerdo a lo que somos. De hecho, hay una dualidad que es una incongruencia en la vida de la mayoría de las personas. En esta mañana el tema es: ¿lo que eres, haces? ¿Cristianismo o religión? Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Hoy quiero hablarles precisamente del tema lo que eres, haces, y para ello nos vamos a enfocar en el libro de Romanos en el capítulo 8, versículos 5 y 6, pero lo vamos a leer en la versión 60. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiero que ponga mucha atención en estas tres palabras. Dice: porque los que son. Palabra número 1, son. Escríbala ahí. De la carne. Palabra número 2, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Pero el ocuparse, anote esta tercera palabra, ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, siga anotando esta palabra, del Espíritu, es vida y paz. Tres palabras importantes que van a definir lo que somos, ¿verdad? Dice: son, pensar, ser, pensar y ocuparnos. Ser, pensar y ocuparnos. El apóstol Pablo define a la gente en estos dos versículos en dos categorías. Los dominados por la carne, que en la traducción viviente dice que son los que tienen una naturaleza pecaminosa. Es decir, lo podemos leer. Incluso dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Piensan en las cosas pecaminosas. Está hablando de la mente. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, dice: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo nos controle la mente lleva a vida y a paz. Apóstol Pablo definiendo a la humanidad en dos categorías: los dominados por la naturaleza pecaminosa y los que son controlados o dominados por el Espíritu Santo. Recuerde que el día de ayer terminamos hablando acerca del Espíritu Santo, y este capítulo 8 habla 16 veces de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de los dones. Es tan importante poder entender la obra del Espíritu en nosotros porque es la que da vida. Lo hemos estado leyendo y aprendiendo. El Espíritu Santo trae vida. Ahora, hablar de los dones es otro tema. Pero a todos nos gustan los dones, porque los dones tienen que ver con el hacer, pero el Espíritu Santo tiene que ver con el ser. Ahora, si nosotros no fuéramos, ¿verdad?, dominados por el Espíritu Santo, si nosotros estuviéramos en la carne, ¿verdad?, no estaríamos dominados por el Espíritu Santo. Una vez que usted y yo le decimos sí a Jesús, nuestro nuevo nacimiento comienza teniendo un nuevo deseo. Y el deseo más grande que hay en la vida de todo cristiano es conocerlo, seguirlo y compartirlo. Estos son los tres elementos o los tres pilares importantes en la vida cristiana y también en nuestra congregación. Conocer a Jesús, ser como Jesús y compartir a Jesús. Conocer, ser y compartir. Tres elementos importantes de la vida cristiana. Ahora, dice la palabra de Dios aquí, y quiero hablar esto.
Dice, los que son controlados por el Espíritu. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que tenemos una nueva naturaleza, y nuestra nueva naturaleza nos hace que el Espíritu Santo tenga control, autoridad y dominio sobre nuestra vida. Ahora, dice que los que son controlados o dominados por el Espíritu Santo son, piensan y se ocupan. Vimos estas tres cosas. Ahora vamos a ver cuáles son estas características de cómo son, cómo piensan y cómo se ocupan. La primera, los dominados o controlados por el Espíritu usan la Biblia para conocer a Dios. No se trata de usar la Biblia a nuestra manera. Miren, en estos últimos tiempos hay muchas personas que usan algunos versículos o algunos textos como pretextos para armar un gran contexto y para nuestra propia conveniencia. La Biblia es un todo, desde el Antiguo Testamento a el Nuevo Testamento. Para poder entender su gracia, tenemos que entender la ley. No podemos quitar o abolir la ley. Para que la gracia tenga efectividad, usted y yo tenemos que conocerla, la ley. Pero la ley no nos justifica, sino la gracia de Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Usted y yo no tenemos, es que yo creo a mi manera. Hay gente que cree a su manera, que se congrega a su manera, que piensa a su manera, y dice la palabra de Dios, me llaman Señor, Señor, y no lo hacen. No hacen lo que yo les digo. No nos engañemos. Si creemos en Cristo, usted y yo tenemos que creer en todo lo que las Escrituras nos dicen. Segundo cosa, de su interior, dice, corren ríos de agua viva. La Biblia nos dice en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, nos habla precisamente de esto. Y vamos para allá. Juan capítulo 7. Lléveme para acá, se me perdió un poquito. Juan capítulo 7, versículo, dice 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga en mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escúcheme bien. O sea, un cristiano que está sujeto y que al Espíritu Santo de su interior corren ríos de agua viva. Lo opuesto a esto es estar estancado. ¿Conoce usted aguas que están estancadas? ¿A qué huelen? Un agua estancada no se mueve, se echa a perder. ¿Sí? Apesta. Tu vida cristiana está estancada o va de victoria en victoria y de gloria en gloria. Usted y yo somos como corrientes de agua viva que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Tercero, aquellos que están sujetos al Espíritu tienen una actitud que refleja a Jesús. Sí, Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Difícilmente estas personas critican, juzgan o ven lo de negativo. El día de mañana continuaremos con estos principios de una persona que está sujeta al Espíritu Santo. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.